En esta sesión vamos a ver las estructuras de control repetitivas, también conocidas como iteraciones. Entre ellas vamos a ver la parte de las estructuras repetitivas mientras, en español y en inglés llamado while. Las futuras sesiones o videotutoriales las vamos a ver las estructuras repetitivas hacer mientras, do while, desde o para. Estructuras de control repetitivas mientras. Está conformada de tres aspectos fundamentales. Uno es el mientras, otro es el hacer mientras, el otro es desde o para. Entre ellas tenemos, en las mientras tenemos al why, el hacer mientras, el do why, el desde o para, nuestro famoso for. Pero antes de ir a hacer algunos ejemplos, es necesario conocer algunos conceptos fundamentales dentro de la programación estructurada o también dentro de las estructuras repetitivas. Como ellos tenemos el ciclo o bucle, también conocido las iteraciones. ¿Qué es un ciclo o bucle? Bueno, es una secuencia que ejecuta repetidas veces un trozo de código hasta que la condición asignada a dicho bucle deje de cumplirse. A manera de conclusión podemos manifestar, en toda estructura repetitiva debe existir claridad en la condición de inicio, condición de avance y condición de parada. Más adelante las vamos a ir a explicar en qué consisten. ¿Qué son los acumuladores, los contadores, centinelas y banderas? Para mí un acumulador es una variable que acumula sobre sí misma un conjunto de valores para de esta manera tener la acumulación de todos ellos en una sola variable. Es una variable que almacena cantidades resultantes de las operaciones sucesivas, como por ejemplo tenemos acá una variable C que se va a asignar el valor de 0 y una variable B que se va a asignar el valor de 1. Y una variable S se va a ir a acumular el valor de la variable C más el valor de la variable B. Entonces, si mi variable C vale 0 y mi variable B vale 1, 0 más 1 va a ser 1. Entonces, eso es para mí un acumulador. Ahora veremos qué es un contador, o también conocido los contadores, llamados también incrementadores o decrementadores. Bueno, un contador es una variable cuyo valor se incrementa o decrementa en una cantidad o constante cada vez que se produce un determinado suceso o acción en cada repetición. Dicha variable controla o determina la cantidad de veces que se repite un proceso o dato, como por ejemplo podemos observar en el inciso A tenemos una variable C que se va a ir incrementando C más 1. Supongamos que C vale 1. 1 más 1 va a ser 2. O también puedo representar este contador C más de esta manera. También los decrementadores se representan C, se va a asignar el valor de C menos 1. Supongamos que C vale 2. 2 menos 1 va a ser 1. Entonces, C también nuestro decrementador podemos llamarlo de esta manera o representar de esta manera, C menos menos. También conocidos nuestros contadores como avanzadores. Tenemos acá nuestro centinela. ¿Qué es una centinela? El centinela es una variable que inicia con un valor, luego de un bucle este valor cambia, haciendo falsa la condición del ciclo y por lo tanto indicará el fin del ciclo. El usuario puede determinar cuándo hacerlo. Como por ejemplo, acá tengo una variable c que se está asignando el valor de 1 y una variable n que va a tomar el valor de 5. Mientras, si c, que vale 1, sea menor o igual a n, n vale 5. Es decir, 1 es menor o igual a 5. Si es verdad, va a ingresar a la siguiente instrucción. 1 más 1, c va a ser 2. Entonces 2 vuelve el bucle. 2 es menor o igual a 5 si ingresamos. 2 más 1, 3. Entonces nuestro contadorcito va a valer 3. 3 es menor o igual a 5 si ingresamos. 3 más 1, 4. Vuelve el bucle. 4 es menor o igual a 5 si ingresamos. 4 más 1 va a ser 5 nuestro contador y vuelve. 5 es menor o igual a 5 si ingresamos. 5 más 1 va a ser 6. Entonces acá preguntamos, ¿6 es menor o igual a 5? Falso, nos salimos. En síntesis, podemos indicar en nuestro ejemplo específico, la letra C es la variable centinela porque se está inicializando en un valor 1, también conocido como inicio. ¿Qué es una bandera? Una bandera, también llamado un interruptor o marca, es una variable que puede tomar solo dos valores opuestos, generalmente uno verdadero o cero falso. A lo largo de la ejecución del algoritmo o programa, necesariamente la bandera va a ser estático. Es como una referencia, también conocido como parada. Como por ejemplo, acá tenemos la variable j que se va a asignar el valor 1 y la variable m que también se le asigna el valor de 5.
mientras que nuestra variable j se va a preguntar sea menor o igual a la variable m. J, ¿cuánto vale? 1. 1 es menor o igual a 5 si ingresamos. 1 más 1 vale 2 nuestra j. Preguntamos, 2 es menor o igual a 5 si ingresamos. Entonces, 2 más 1 va a ser 3 nuestra j. J vuelve. J, preguntamos, j es menor o igual a 5 si ingresamos. Hasta que nuestra condición sea falsa. Por falso se sale y por verdad se va a ejecutar. En este ejemplo específico, ¿cuál es mi bandera? Mi bandera es la letra M, también conocido como variable de parada. ¿Qué son las estructuras de control repetitivas mientras? O también llamadas en inglés while. Bueno, al ejecutarse las instrucciones mientras, en inglés while, se evalúa la expresión booleana suministrada en los paréntesis, entre paréntesis, condición. Y si su valor es verdadero, distinto de cero, se realiza el ciclo o bucle, una o varias instrucciones. Internamente puedo tener las estructuras secuenciales, las selectivas, entre ellas las simples, las dobles, las anidadas y las múltiples. Después, la condición es evaluada y se procede de la misma manera. Cuando la condición se vuelve falso, es decir, cero, en la siguiente evaluación se dará por terminado el ciclo, mientras nosotros lo vamos a representar gráficamente y en pseudocódigo de la siguiente forma. Por ejemplo, voy a tener siempre un inicio, voy a finalizar. Primero, en la parte superior de nuestro diagrama de flujos está la condición. Estamos utilizando esta notación gráfica o simbólica. Si la condición es verdadera o la expresión, ingresamos a ejecutar la instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3, hasta instrucción n. Vuelve. Si la condición es verdadera, nuevamente vuelve a iterar o a ejecutar todo este trozo de códigos. Si es falsa, se sale por falso, ya no ejecuta ninguna de las instrucciones. Entonces su representación gráfica la representamos de esa manera. En pseudocódigo, o también conocido como en un lenguaje natural, como ya se explicó en anteriores sesiones, se manifiesta que no existe una sintaxis, una regla, una norma, qué palabras necesariamente se deben escribir acá. Por ejemplo, vamos a tener un inicio y un final. En español es mientras y en inglés es while. Abro y cierro paréntesis, la expresión o condición, si es verdadera, ingresamos a ejecutar la instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3, hasta instrucción n. Entonces volvemos a ejecutar. Condición sea falsa. Si es falsa, abandonamos nuestro bucle. Entonces nos salimos. Es necesario conocer algunas características fundamentales de las estructuras de control repetitivas. Mientras, uno, tenemos la condición, también llamada expresión lógica, se evalúa antes del ciclo. Si la condición es verdadera, se ejecuta el bucle. Y si es falsa, se sale del control y posteriormente pasa a la instrucción siguiente del ciclo. Si la condición es falsa, cuando se revisa por primera vez el bucle, no se ejecuta nunca, es decir, no entra ninguna vez. Otra de las características a tomar en cuenta es, mientras la condición sea verdadera, el bloque de instrucciones se ejecutará indefinidamente, al menos que exista por lo menos una instrucción que modifique el valor de un elemento de la condición internamente. La otra es también, si existe más de una instrucción, se necesitan las palabras reservadas inicio y fin en pseudocódigo. También necesariamente cuando estemos ya codificando en cualquier lenguaje de programación, abrimos y cerramos llaves para delimitar el bloque de instrucciones de nuestras estructuras repetitivas. Ahora vamos a ir a ver nuestros ejemplos. No vamos a codificar nosotros, porque mañana podemos codificar en otros lenguajes de programación, pero lo fundamental en esta sesión es aprender a manejar bien en la parte del análisis y la parte de su representación gráfica, que son los diagramas de flujo, y en un lenguaje natural, que son los pseudocódigos. Veremos este ejemplo número 1. El ejemplo dice realizar un diagrama de flujo que muestra 10 veces la palabra ingeniería de sistemas. Voy a plantearme un esquema que voy a hacer en la parte del análisis, diseño, ejecución. En la parte del análisis, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros vamos a realizar nuestras variables de entrada, identificamos si el problema planteado tiene una variable de entrada, pero generalmente, dependiendo de las características o la naturaleza del problema que se quiera resolver, puede tener o no puede tener nuestras variables de entrada. Entonces, como variable de entrada de este problema no tengo. Como proceso, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy directamente a la condición. En la condición voy a preguntar mientras si la condición es menor o igual a 10.
Si es verdad, va a entrar a ejecutar. Entonces coloco un avance o voy a colocar un incrementador para que el bucle vaya iterando hasta 10 veces. Y como salida lo que voy a hacer es mostrar el mensaje ingeniería de sistemas. Como acá tenemos en este esquema un ejemplo. Entonces como inicio, que va a ser mi contadorcito, se va a inicializar en 1. Y este contadorcito se va a ir incrementando de 1 en 1 hasta ¿dónde? Hasta 10. Entonces el incrementador que va a ir incrementándose de 1 en 1 se llama avance. Hasta donde le estoy dando como referencia se llama parada hasta 10. Entonces, una vez que ya he realizado la parte del análisis de mi problema planteado, ahora me voy a la parte del diseño. Y para resolver en la parte del diseño, que yo la llamo como representarlo gráficamente, lo que nosotros vamos a utilizar es el diagramador de flujo, el DICOR. Podemos utilizar otro tipo de diagramadores o otro tipo de editores que nos pueden ayudar en el diseño, pero el propósito no es utilizar esas herramientas. Lo más fundamental es concentrarse más en la parte del análisis, porque ahí está la fuente de la resolución del diagrama de flujo. Después las representamos en pseudocódigo y después podemos pasar a la parte de la ejecución. En la ejecución lo que corresponde es codificarlo, nuestro diagrama de flujo o nuestro pseudocódigo, en cualquier lenguaje de programación. En nuestro ejemplo o sesiones anteriores la habíamos hecho en un lenguaje de programación que es el C++. O podemos utilizar el Java, el Python, Conda, etcétera, etcétera, cualquier otro lenguaje de programación que aparecerán en el futuro. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro análisis, ahora vamos a ir a representarlo gráficamente en este video tutorial a través del diagramador de flujos, que es el DICOR. Bueno, ya estamos en nuestro diagramador de flujos, que es el DICOR. Seleccionamos en el menú de simbologías. Lo que vamos a hacer es hacer un clic en las estructuras selectivas para que nos aparezca toda nuestra notación simbólica. Tenemos acá un inicio. Como variable de entrada tenemos en nuestro ejemplo, no tenemos. Entonces nos vamos a ir a la parte de asignación o también conocido como proceso. Lo que vamos a hacer es utilizar una variable contadorcito, ¿sí?, que se va a inicializar en 1. Ahora vamos a utilizar la simbología de la estructura repetitiva mientras. En el mientras, lo que vamos a hacer es escribir si nuestro contadorcito es menor o igual hasta 10. Una vez que ya realizamos nuestra estructura repetitiva mientras y escrito nuestro contadorcito sea menor o igual a 10, lo que vamos a hacer es mostrar. Necesito imprimir. Me dice en mi ejemplo que debo mostrar 10 veces la palabra ingeniería de sistemas. Para ello abro y cierro comillas dobles, escribo ingeniería de sistemas. Entonces, ya tenemos escrito, pero para que vuelva el bucle, lo que necesitamos es incorporar o hacer nuestro incrementadorcito o nuestro contador. Entre ellos tengo una variable C, que es mi contadorcito, se va a ir incrementando de 1 en 1. Con eso hemos resuelto nuestro problema planteado. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos un inicio, que por defecto este diagramador de flujo ya me da el inicio y el final. No tengo una variable de entrada. Sí estoy inicializando o estoy asignando en la variable C el valor de 1. Preguntando, ¿1 es menor o igual a 10? Sí, es verdad. Entonces lo que vamos a hacer es mostrar este mensaje ingeniería de sistemas. Pasamos a la siguiente instrucción. 1 más 1 vale 2. Entonces el 2 lo que va a hacer es volver. Entonces nuestro contadorcito, ¿cuánto vale la C? 2. ¿2 es menor o igual a 10? Sí, ingresamos. Mostramos el mensaje ingeniería de sistemas, ejecutamos esta instrucción, 2 más 1, o nuestro incrementador vale 3, C vale 3, vuelve, preguntamos acá, 3 es menor o igual a 10, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es mostrar este mensaje y nuevamente incrementamos, 3 más 1 vale 4, entonces volvemos. Supongamos que ya está 10. 10 es menor o igual a 10. Sí, ingresamos este mensaje, mostramos. 10 más 1 vale 11. Vuelve, preguntamos. 11 es menor o igual a 10. Falso por falso se va a salir. Entonces, como podemos observar, esa es la forma como se representa gráficamente de nuestro problema planteado. Entonces, o así funciona nuestra estructura repetitiva, estructura mientras. Entonces, ahora vamos a ir a ejecutar. Me está mostrando de manera horizontal. Entonces, acá tengo el diagrama de flujo hasta 10 veces. Entonces, cerramos. Yo necesito que me muestre
que sea un poco más amigable, para que sea por lo menos de manera vertical. No quiero que me muestre de manera horizontal. Entonces lo que voy a hacer es abro y cierro comillas dobles, barra invertida, slash n. Lo que vamos a hacer es dar un salto de línea. Con eso hemos resuelto. Podemos contar acá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me dice 10 veces debo mostrar la palabra ingeniería de sistemas. Ahora veremos el ejemplo número 2. El ejemplo 2 dice, dado un número, determinar cuántos dígitos tiene. Entonces, necesariamente lo que voy a hacer es hacer el análisis, el diseño. No me voy a concentrar tanto en la parte de la ejecución. Necesito yo aprender más a hacer mi análisis. Y una vez que ya tengo el análisis, lo que voy a hacer es hacer el diseño, que no es más que la representación gráfica, que lo voy a hacer a través de un diagrama de flujo de datos, o puedes representarlo a través de un pseudocódigo y después hacer la prueba de escritorio. Primero en el análisis, generalmente lo más recomendable es leer el problema. ¿Qué dice aquí? Dado un número, puede ser un 5, 1, 2, 3, 4, o puede ser 5.000, 6.000, 7.000. Dado un número, determinar cuántos dígitos tiene. Supongamos que estoy ingresando 500. El 500, ¿cuántos dígitos tiene? 5, 0, 0. Entonces tiene 3 dígitos. Entonces, lo que me tiene que mostrar es en pantalla 3 dígitos. Entonces, ¿qué voy a leer como variable de entrada? Un número llamado, puede ser n, número, depende de ustedes de la variable que quieran utilizar. 2, hago la parte del proceso. ¿Cómo calculo los dígitos? Necesariamente la cantidad que estoy ingresando, el número, supongamos que es 500. 500, me pregunto antes, ¿es mayor que 0? Si es mayor, entonces entramos a ejecutar. ¿Qué sucede si es menor? Entonces, podemos dividir entre algo, entonces me va a dar casi una división que no tiene sentido. Lo que vamos a hacer es ahora para calcular los dígitos es necesariamente la cantidad, tenemos que dividirlo sobre 10 porque necesito cuantificar cuántos dígitos. Entonces, una vez que ya he hecho la parte del proceso, lo que voy a hacer es identificar como variable de salida. ¿Qué es lo que voy a imprimir? Un contadorcito de dígitos. Entonces, eso ustedes lo pueden profundizar más en la parte del análisis. Entonces, como rasgos generales tenemos eso el análisis. Una vez que ya tenemos el análisis, identificamos variables de entrada, el proceso, variables de salida, los representamos en diagrama de flujos y en pseudocódigos y hacemos la prueba de escritorio. Ahora nos iremos nosotros a representar nuestro problema directamente al diagramador de flujos que va a ser el DICOR. Ahora estamos en el diagramador de flujo. En el diagramador de flujo nos aparece por defecto el inicio y el fin. Nos seleccionamos en el menú para seleccionar nuestras simbologías. Lo que vamos a hacer es primero asignarlo un valor. Yo utilizaré una variable contador de dígitos que lo vamos a inicializar en 0. Necesito inicializar una variable de contador. Ahora lo que vamos a hacer es leer. Necesito leer, escribo, ¿qué variable voy a utilizar? Puede ser n o también número, dependiendo como yo desee. Ahora seleccionamos la estructura repetitiva mientras. En la estructura repetitiva mientras, lo que vamos a hacer es preguntarnos si el valor ingresado, que es n, es mayor que 0. Es mayor que 0. Si es mayor que 0, lo que vamos a hacer es entrar a ejecutar la siguiente instrucción. Entonces ingresamos acá, ejecutamos. En la variable n lo voy a almacenar el valor de n dividido entre 10. Si es verdad, pasamos a la siguiente instrucción. Entonces lo que vamos a hacer es extraer otra simbología de asignación. Entonces acá necesito que vaya a iterar nuestro bucle. El contadorcito de dígitos se va a ir incrementando. Contador de dígitos de 1 en 1. Entonces va a ir contando los dígitos de 1 en 1. Una vez que ya hemos concluido, ya sabemos cuántos dígitos tenemos, ahora lo que vamos a hacer es imprimir o mostrar. Yo necesito saber cuántos dígitos tengo. Entonces, primero lo que voy a hacer es colocar un mensaje, comillas dobles, los dígitos
son dos puntos, me salgo de las comillas y lo que voy a hacer es escribir o mostrar contador de dígitos. Como podemos observar en nuestro diagrama de flujos, lo que estamos haciendo es colocar un inicio y utilizar una simbología de instrucción o de asignación, un contadorcito de dígitos, que estoy utilizando una variable, lo estoy inicializando en 0. También estoy leyendo una variable n, que va a ser un número cualquiera. Pregunto, si n es mayor que 0. Si es verdad, lo que va a hacer es ingresar a hacer la siguiente instrucción. N dividido entre 10. Entonces se va a almacenar en la variable n. Nuevamente pasamos a contar los dígitos. Contador de dígitos, que era 0 más 1, vale 1. Entonces vuelve el bucle. Entonces lo que va a hacer es nuevamente preguntarse, n, supongamos que se ha dividido, ¿es mayor a 0? Sí, hasta que esta condición sea falsa. Si no es mayor a 0, lo que va a hacer es salirse y nos va a mostrar los dígitos son tantos. Ahora iremos a ejecutar. Supongamos que en nuestro ejemplo que estamos ingresando va a ser 3870. Entonces hacemos un enter. Lo que nos está diciendo es los dígitos son 4. Como podemos contar acá, 1, 2, 3 y 4. Entonces este número de 3870 tiene 4 dígitos. Cesamos, nuevamente ejecutamos, ingresamos la cantidad de dígitos, me está diciendo que tiene 4 dígitos. Entonces con eso hemos concluido este ejemplo, que son las estructuras repetitivas mientras. Bueno, los agradezco. La siguiente sesión vamos a ver las estructuras repetitivas a hacer mientras. Muchísimas gracias.